Esperemos unos minutitos que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Bien. Uy. Vamos, Carlos, entonces con su historia, por favor. Ok, bueno, gracias, profe. La verdad sí, han sido muy buenas las clases, ¿no? Yo al principio no tenía ni idea de cómo hacer y creo que igual todavía sigo teniendo mis deficiencias, ¿no? Sin embargo, la verdad sí me he complicado un poquito de tiempo y me falta todavía desarrollarla totalmente, pero tengo la idea y me gustaría conversarles. Claro. Bueno, sí, en este caso, el tema sería, ¿no?, la deficiencia en la educación para conseguir trabajo en Ecuador. Bueno, esta es una problemática muy común a nivel nacional e incluso habrán otros países que también se identifiquen, ¿no? De que uno estudia, uno pasa por la primaria, luego por la secundaria y sin embargo muchas de las veces no tenemos ni siquiera capacidad de defendernos por nosotros mismos en la vida. Bueno, en el storyline prácticamente sería que em, bueno, 5 diferentes casos, ¿no? De personas que no pueden conseguir trabajo pese a haber terminado estudios, en este caso de colegio o universitarios. Y también dentro de ellos hay el tema de un personaje que pese a no haber estudiado ni siquiera la primaria, tiene trabajo y sabe salir adelante por su propia cuenta. Y pues aquí el tema conflicto surge en que hay una necesidad en los institutos de poder ayudarnos a ser un poco más técnicos para que cuando acabemos la primaria ya sepamos algo y cuando acabemos la secundaria, que por lo general acabamos cuando ya somos adultos, ya sepamos defendernos por nosotros mismos. Pasa que a veces uno cumple 18 años y tiene que vivir su vida aparte. Pero yo, en mi caso personal, como digo, no, lamentablemente no he traído casos específicos para este documental, pero me he topado en la calle con personas que incluso han sido profesionales, graduados en las universidades. ¿Y qué ocurre? Que no tienen trabajo, que están buscando trabajo de cualquier tipo. Y pues yo ponía como ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos es un país que tiene demasiadas oportunidades para cualquier persona, sea residente, natural o extranjero. Y en cambio, por ejemplo, también estaba China, que muchos ciudadanos de allí de China no son estudiados la universidad. Sin embargo, cuando terminan el colegio, ellos ya son hábiles en la vida, pueden montar su propio trabajo e incluso pueden generar empleo para otras personas. Si a nosotros nos dieran esa facilidad, ¿no?, de sabernos valer en la vida,
que durante los años, los tantos años que se estudia la escuela y el colegio, nos enseñen a ser hábiles, no tendríamos ese problema los jóvenes de que cuando ya salimos del colegio, ¿ahora qué hago? Si es que no tengo para la universidad, mi vida se complicó. Muchas de las veces nos sentimos impotentes. A veces queremos buscar un trabajo y piden que tengamos experiencia, etcétera. Eh, Estoy consciente de que todavía me falta estructurar más y poder detallar mejor el storyline y cualquier otro asunto técnico, ¿no? Eh, por ejemplo, pero en este caso, o sea, me gustó la idea de poderles compartir mi idea, pese a que no lo dejé tan claro, pero, o no sé, el tema también del cual me quería basar. Y pues sí, me gustaría recibir consejos para poder guiarme mejor a la hora de hacer mi documental. Ya, mire, Carlos, usted tiene un gran tema porque acaba de mencionar una cosa que es real y que pasa en el país. A nosotros no nos preparan, y es un problema del sistema, de la educación, es un problema del país, básicamente sí del sistema educativo. A nosotros no nos preparan para enfrentar la vida, ¿sí? A nosotros con la educación, lo único que nos hacen es darnos ciertos elementos técnicos y repetitivos que justamente no nos permiten eso, ser emprendedores, tener iniciativa. Sí, efectivamente es el sistema educativo. Eh, Le comento, yo he sido profesor varios años y cada vez estoy más convencido que este sistema, que es el que yo doy de los talleres, es lo mejor, porque es un sistema participativo, en donde la gente justamente pierde el miedo a expresarse, a decir las cosas. Y eso no nos permiten desde la escuela. O sea, nuestra educación nos cohíbe, nos limita mucho. Si hay un niño inquieto, juguetón, enseguida el profesor, la profesora ya le manda a callar o que se esté quieto. Eso limita mucho a las personas. Sí, doctor. Le doy un dato. Ubique cómo es la educación en Finlandia, sobre todo. Le comento, Finlandia es el primer país en el sistema educativo en el mundo. Y ahí a los niños, por ejemplo, no les enseñan a leer y a escribir como acá desde tan pequeños. No, los primeros años de la educación en Finlandia les preparan justamente eso, a los niños a jugar, a hacer diferentes actividades que les refuercen sus valores como individuos. Y eso es importante. Lo que veíamos, por ejemplo, en el documental del Perú, pasa igualito acá. Acá nos cohíben, acá a las mujeres se les relega, acá no nos permiten expresarnos, ¿sí? No nos permiten que nos desarrollemos como personas, como seres humanos. Vivimos, lo que decíamos, vivimos una sociedad clasista, racista, machista. Tenemos muchos problemas como sociedad y la educación es una de las cosas que más ratifica o apoya esta desigualdad, ¿no? Aquí en nuestro país. Entonces me parece interesante que de pronto usted pueda hacer comparaciones de cómo es la educación en otros países, ¿no? Cómo se desarrolla lo que le comento a los niños, inclusive hay documentales sobre esto, ya le voy a buscar, pero están ahí en línea, están en la red, documentales de cómo es la educación en Finlandia y cómo es la educación aquí en el Ecuador. Entonces, de pronto esto le da a usted luces en su trabajo para justamente lo que dice. ¿Por qué un joven que tiene título, que se ha graduado, no consigue el trabajo? Es porque no nos preparan para enfrentar esos problemas. Además, nos educan, porque la sociedad es así, son una sociedad clasista, a que seamos empleados. Nos educan siempre a que seamos empleados, no a que seamos generadores de trabajo.
no generadores de empresa, de iniciativa. Entonces, cuando uno se gradúa de la universidad, lo que aspira es a que le contrate una empresa a tener un trabajo. Los jóvenes en otros países a los 18 años ya están con un grupo de amigos montando un bar, montando una empresa, montando negocios. Esa es la diferencia. Y sí, es un problema del sistema educativo, porque nuestro sistema educativo es coercitivo, es represivo, es un montón de cosas que a la larga el ser humano o los jóvenes cuando ya llegan a los 18 años pasa eso, que no saben qué hacer con su vida, porque nunca se los preparó para nada. Entonces, me parece un gran tema, y eso le digo, investigue un poco más, y justamente lo que veíamos, o sea, es un problema no solo de la ciudad, pero en el sector rural, esto se, digamos, es más conflictivo todavía, porque en el sector rural, o sea, esa desigualdad, esa represión es mayor. Sí, entonces me parece un gran tema Pero que eso justo, debería investigar y hacer un planteamiento. Sí, no sé si eso le ayude para su trabajo. sí, Bien, ¿alguien más, por favor, que quisiera presentar su historia, su trabajo? ¿Nadie más? sí, sí, profe, ¿Quién? gracias. ¿Quién, por favor? No le escucho. ¿Alguien más que quiera presentar su trabajo? No. Chicos, o sea, a ver, si ustedes no trabajan, si ustedes no traen escrito, no escriben, hacen un esfuerzo, no avanzamos en este taller. Ustedes van a desaprovechar una gran oportunidad de tener por lo menos un guión para desarrollarlo. Pero la idea de este taller es que escojamos una historia y la filmemos. O sea, la idea de este taller es que tenga una parte teórica y una parte práctica. Así que les conmino a que trabajen, son sus historias, son su problemática. Yo estoy aquí simplemente eso como un facilitador para que ustedes puedan llegar a buen puerto con sus historias. Así que, como les digo, si ustedes no trabajan, yo no puedo avanzar en el taller. Sí, chicos, así que por favor, tienen estos días hasta el día lunes. Espero que el día lunes todos tengan ya sus historias y podamos avanzar con la clase y avanzar con el taller. Si nadie más tiene ninguna historia o ningún comentario, ninguna pregunta, ¿alguien? No. Yo, buenas noches. A ver, ya, sí, le escuchamos, Diego. O Juan, ¿quién quería hablar? Ah, sí, mejor que hable otro compañero. Juan quería. Sí, Inge, buenas noches. Primeramente, pedir disculpas, no ingresé a dos clases porque estaba ocupado y estaba atareado en mi trabajo. Ya. Quería preguntar una cosa, ya estoy atrasado en mi trabajo. ¿La historia es personal o sea, de la tercera persona debe ser personal? Por ejemplo, decir tal persona, aquella persona, porque yo estaba haciendo una historia, por ejemplo, la aculturización que los pueblos indígenas ya no visten sus ropas típicas, todo eso, pero con lo que estaba escuchando hoy, pienso que debo enfocar en una sola persona. No, no necesariamente una sola persona. La historia puede ser también de una comunidad o de un pueblo, ¿sí? Yo la próxima clase les voy a traer un documental justamente de eso, de un conglomerado social, ¿no? Pero igual, son personas, ¿me entiende? O sea, si usted quiere enseñar eso de la aculturización, tiene que pensar sí en una comunidad y en las personas de esa comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo representamos a esa comunidad? ¿Sí? Entonces, sí puede eso, no es una historia individual, pero sí tiene que ser una historia en donde se identifique al grupo social o a los personajes. Ya, Inge, esa era mi pregunta. Entonces, estos días voy a estar igualándome con clases y todo. Ya. Gracias.
Ya, Juan. Como les digo, yo siempre subo las clases al día siguiente y ustedes pueden revisar cada una de las clases que hemos tenido para que es igual. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Y yo Sí, Diego. sobre la historia, la misma historia, entonces yo voy a poner algo dramático, algo que, o sea, suspenso, ¿no? O sea, para que la gente se entere, o sea, para que la gente diga, o sea, se sienta de esa historia, que sea parte de esa historia. Entonces, eso puedo ya para la próxima igual ya ir mejorando la misma historia, a ver cómo se queda y igual, profe, usted me pueda ir guiando y mejorando la historia. Sí, Diego. No sé si, verá, es el orden. O sea, usted tiene su relato cronológico, ¿no? Desde que fue a ayudarle al primo, se perdió, buscaron y le encontró al potro en su casa. O sea, cronológicamente usted tiene clara la historia. ¿Qué es lo importante cuando uno construye una historia dramática? Es cómo organiza el orden de los acontecimientos. Ya. Es como, ¿Cuál? es como ese cacho, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Ese cacho de la lora, de una persona que quería tanto a su lora, ¿no? Y que dice, ¿y qué pasó con la lora? Ah, tuvimos que comerla. ¿Cómo se comieron la lora? Ah, es que ya no había más por el incendio. ¿Qué incendio? Y entonces comienza el relato para decir que se murió su mamá, botaron las velas, se quemó la hacienda, tuvieron que utilizar los caballos de paso para traer el agua, para apagar el incendio. Bueno, es una serie de acontecimientos, pero comienza este cacho o este cuento con el final que se tuvieron que comer a la lora. Entonces, fíjense, o sea, uno hace una historia interesante de acuerdo a cómo organiza el orden de los factores, el orden de los acontecimientos nos va dando el interés. Entonces, Diego, usted tiene que organizar de esa forma. O sea, no es inventarse otra cosa, que usted ya tiene la historia, es en el orden en que usted tiene que organizar su historia para que sea interesante. No sé si Ya, con eso está claro. algo, pero tengo que escribir nuevamente y ir entonces, según eso, cómo va quedando. Ya, ya, bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario? ¿Nadie más? Dos chicos, por favor, trabajen sus historias y nos veríamos entonces de lunes a las 7 de la noche. Traten de estar puntuales para avanzar. Gracias y una buena noche con todos. Ya, Buenas gracias, noches, profe, profe. gracias, compañeros, un gusto. Buenas noches.